Bien, muchachos, el día de hoy, vamos a desarrollar el último tema de geografía, ¿no? En esta semana número 8. Este tema se llama la deforestación. Tema, la deforestación. Uno de los problemas que el día de hoy está presente, está latente, con mayor demanda. El día de hoy nosotros somos conscientes que esto pasa en el día a día, ¿no? Especialmente en la selva. Tú ves ahí una imagen de bosques, árboles cortados. Esto es la deforestación, la eliminación de áreas verdes prácticamente. Y eso, como entenderás, prácticamente se da en las zonas de la selva, ¿no? Cuando se cortan los árboles, cuando estas áreas verdes, áreas frondosas, boscosas, que da vida a un espacio, pues se elimina, ¿no? Se elimina. En otras palabras, o en palabras sencillas, deforestación entendiéndose como la eliminación de la vegetación natural. Y mira lo que ocasiona esto. Esto, como ves, trae graves consecuencias. Acá un concepto más de lo que es la deforestación. Es un proceso provocado generalmente por la acción humana en el que se destruye la superficie forestal. Está causada por la acción del hombre sobre la naturaleza. Muchachos, sabemos que al día de hoy el hombre, las poblaciones, las empresas, ¿no? Quienes buscan lucrar principalmente, quienes buscan aprovechar estos recursos, el recurso maderero, pues empiezan a deforestar, a cortar los árboles de manera excesiva, de manera irracional, sin tomar en cuenta la reforestación. Reforestación significa poder repoblar las áreas verdes, ¿no? Sin poder permitir, dar lugar, dar espacio, oportunidad que estas áreas puedan repoblarse de áreas verdes nuevamente. En otros países, por ejemplo, hay políticas con respecto a eso, ¿no? Dice en otras partes, en otros países, en Colombia, por ejemplo, existe una política que por cada árbol que se corte, se deben sembrar entre 4 a 5 árboles más. Es decir, se deben sembrar como semillas, plantitas, para permitir que estos crezcan a futuro. Por cada árbol que se corte, que se tale. ¿Para qué se deforestan las superficies boscosas? Explotar su madera. Eso es lo principal. Poder tener tierras cultivables, crear pastos para el ganado o explotar los minerales del subsuelo, oro, petróleo que pueda haber en esta zona, ¿no? Como te das cuenta, existen muchos factores que van a alimentar justamente este proceso de la deforestación, ¿no? Mira, hay una tendencia. El día de hoy nosotros vemos, bueno, por ejemplo, aquí tú sabes que en esta zona de América del Sur nosotros tenemos una gran reserva, ¿no?, de áreas verdes, que es la Amazonía. Y esta Amazonía, no van a dejar. Un segundo, por favor, dame, muchachos. A ver si vuelven a hacer bulla. Ya se calmaron. Comentaba yo que existe, bueno, hay una tendencia, estaba comentando yo que aquí en América del Sur nosotros tenemos nuestra Amazonía, ¿no? Y pues no solamente en Perú, también en Brasil, ¿no? Brasil, Colombia, existe Amazonía. Y bueno, nuestros países o estos países no son los más desarrollados que hay, pero casualmente en estos países que son los menos desarrollados, las áreas verdes, los árboles que existen en la Amazonía, cada vez se van depredando más y más y más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no sabemos la realidad que se vive en la Amazonía, ¿no? Así como hay algunos pobladores y hay muchísimas empresas que solamente buscan lucrar dinero y depredan estas áreas verdes, también hay organizaciones, poblaciones que buscan la conservación de estas áreas verdes, ¿no? Pero allá hay la corrupción, la mafia existente alrededor de este tipo de actividad, pues en ocasiones
se cometen actos vandálicos, hay delincuencia, por ejemplo, muchos conservacionistas, ¿no? Muchos jóvenes profesionales que buscan la conservación de estas áreas, protestan, mueven armas o mecanismos legales para evitar que se depreden estas áreas, pero sin embargo desaparecen, son amedrentados, son amenazados, son asesinados, y eso es algo común que pasa, ¿no? Ahí hay este tipo de negociado ilícito ahí. Pero en países que son más desarrollados, países que son de primer mundo, países industrializados, ahí pasa todo lo contrario. Ahí pasa todo lo contrario. Ahí las áreas verdes se mantienen. Allá estas áreas verdes incluso se recuperan, ¿no? Se trabajan para recuperar. Claro que no en comparación a las áreas verdes que hay en la mayoría de los países de primer mundo, mayoría de países industrializados, quienes no tienen grandes áreas verdes, no tienen este gran paisaje natural que tenemos nosotros en la Amazonía. Ellos tienen pequeñas áreas, ¿no? Pequeñas áreas, pequeños espacios verdes, pero allá se respeta, más que todo por presiones, ¿no? Por presión. Como son países de primer mundo, el pueblo, los medios de comunicación, ¿no? La prensa, todos los medios escritos hablan, investigan, dan publicaciones acerca de ello. Entonces, por presión del pueblo, por presión de los medios, es que en estos países, pues, estas áreas verdes se mantienen y se recuperan, ¿no? Y muchas de ellas se reconvierten en bosques, atracciones, lugares de esparcimiento, ¿no? Lugares para ir a acampar, para pasar fin de semana con tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pasa en estos lugares. Por eso te comentaba cómo es la tendencia, ¿no? A comparación de países no tan desarrollados como el Perú y otros países de América Latina, donde hay áreas verdes, Amazonía a comparación de los países más avanzados, más desarrollados, ¿no? También parte de la población, ¿no? La población, quienes se unen, la educación que existe en estos países, que son consecuentes y entienden que las áreas verdes son importantes. No, acá no tanto, ¿verdad? No tanto, no tanto. No estamos tan al pendiente, al menos nosotros los pueblos de la costa, los pueblos de la sierra, de lo que pueda pasar allá, por ejemplo, en la selva. Y como sabes, pues en la selva, pues se presenta este problema. Tenemos la Amazonía. La Amazonía, según la división de Javier Pulgar Vidal y sus 8 regiones naturales, tenemos una selva alta y una selva baja. Una selva alta y una selva baja. Uno más. Bueno, muchachos, entonces estaba comentándoles yo acerca de los problemas que se presentan, pues, ¿no? En diferentes partes del mundo. Acá tenemos, o tienes más del por qué o se depredan estas áreas verdes. Y mira a veces a través de esta imagen cuál es la consecuencia. Una de las principales consecuencias de la deforestación es, mira, pues ustedes pueden ver, ¿verdad? Como a lo largo de todo este espacio muchos árboles cortados, ¿no? Y eso vuelve el terreno seco, árido, infértil. A eso se le llama erosión del suelo. Uno de los principales problemas entonces de la deforestación es la erosión del suelo, si no el más importante, ¿no? Y bueno, como saben ustedes, esta actividad utilizada principalmente para la fabricación de bueno, diferentes instrumentos, artículos de madera. El día de hoy, el principal problema, ¿no? La tala expresada, pues, se realiza de manera excesiva, degradando el medio ambiente. Y, bueno, esto no es algo que sea propio tampoco de ahora. Si revisamos un poco de historia, por ejemplo, desde las culturas antiguas,
Cuando aparecieron las culturas antiguas, o las culturas de la antigüedad, antes de la llegada de los españoles, una de las formas de poder cultivar las chacras, ¿no? Las tierras, hacerlas cultivables, era justamente quemar los bosques. Así se hacía, ¿no? Algunas culturas, algunos pueblos quemaban los bosques, era una forma, una técnica de poder cultivar. Profesor, quemaban los bosques, sí, justamente estos árboles, estas plantas, estos plantíos quemados, estos árboles quemados, estos vegetales quemados, lo utilizaban como abono, ¿no? Como abono para poder producir los terrenos cultivados. Y eso es válido, ¿no? Eso es válido. Entonces, a propósito, las poblaciones de la antigüedad quemaban los bosques y pues esa vegetación quemada servía como abono, ¿no? Como fertilizante, mejor dicho, como fertilizante para poder mejorar mejorar en la agricultura, ¿no? Y que los productos crezcan óptimos. Y bueno, eso también pues da espacio a que así a lo largo del tiempo, muchas áreas verdes, muchas áreas boscosas hayan desaparecido, incluso en la antigüedad, ¿no? Bueno, pero a comparación de lo que pasa el día de hoy, pues, a como era antes, pues, hay una tremenda diferencia, ya que el día de hoy la gente lo hace, las empresas lo hacen, empresarios hacen esto o mandan a hacer esto principalmente para poder obtener dinero, ¿no? Y hay alrededor de esto se maneja miles y millones de dólares. Aquí en esta zona de América Latina, te ponía los ejemplos de Perú, Colombia, Brasil. En África también tenemos, ¿no? En África, en Indonesia, en Madagascar, lugares donde se practica esto, la deforestación a gran escala, ¿no? Y bueno, regresando al Perú, te decía yo que acá tenemos una selva alta y una selva baja, ¿no? Selva alta y selva baja. Consecuencia de esto, muchachos, muchos bosques en las diferentes partes, lugares de la selva alta, como Cajamarca, Amazonas, San Martín, la selva de Huánuco, ¿no? La selva de Pasco, Junín, Cusco, Ayacucho se ven depredadas, ¿no? Eso solamente en la selva alta. En la selva baja, vamos a ver principalmente Ucayali, ¿no? Ucayali, las zonas que unen las carreteras de Iquitos con Nauta, Tarapoto, Yurimaguas, ¿no? Como las zonas que van a sentir el impacto de la deforestación, ¿no? Y así entonces los suelos se van a volver infértiles. Y mira las consecuencias, pues, de la deforestación. En muchas ocasiones se realiza principalmente para obtener la madera de los árboles. En otras ocasiones se utiliza para la construcción de carreteras, construcción de casas, ¿no? Segundo. ¿No? Y mira cómo acá. Bueno, también es cierto que a veces esta desaparición de áreas naturales se da productos de la naturaleza, ¿no? Los incendios. Los incendios que consumen gran parte de la Amazonía, gran parte de áreas verdes, ¿no? De la Amazonía. Incendios forestales que se producen en muchas ocasiones de manera natural, ya sea, por ejemplo, por el calor que hace, el excesivo, ¿no? Calor, los rayos solares queman, eso hace que algunas plantas empiecen a prenderse, ¿no? Por los rayos solares y pues eso, bueno, trae cola y, bueno, grandes áreas son incendiadas. Si usted recuerda hace poco, año pasado, anteaño pasado, no me acuerdo, allá en Australia se produjo un gran incendio forestal. Se produjo un gran incendio forestal, recuerdan ustedes. Bueno, como el día de hoy las noticias se saben un poco más porque tenemos el internet, ¿no? Nosotros estamos conectados en el Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, etcétera. Y ustedes
y aparte de los canales, ¿no?, de televisión, ustedes podían ver la gran magnitud del incendio de los bosques allá en esta zona, ¿no? Principalmente cómo muchas especies quedaban deshabitadas, quedaban sin hogar, muchas consumidas por el fuego, entre ellas una de las principales especies, koala. Y seguramente has visto, alguno de ustedes seguramente debe recordar, debe haber visto, ¿no? Y veía yo en el Facebook cadenas de oración, un live pedían por los animalitos que desaparecían en esta parte, en estos bosques. Y bueno, esa es una realidad que se da el día de hoy, ¿no? Estoy seguro que tal vez si en esta zona de Lima, donde nosotros radicamos, existieran zonas boscosas, de repente nuestra preocupación sería mucho mayor, al menos por parte de la población que vive en la ciudad. Continuemos, muchachos. Entonces, muchachos, eso es lo que podemos decir en cuanto a lo que es la deforestación. Y los lugares donde nosotros podemos encontrar gran cantidad de bosques va a ser pues Rusia, ¿no?, Canadá, aquí en América del Sur, Brasil. Dicho sea de paso, de aquí se extrae, por ejemplo, de los árboles talados, de aquí se obtiene grandes volúmenes de papel, ¿no? La producción de papel, procedentes principalmente de Brasil. Perú, como ya lo había dicho, Colombia. Y bueno, en las diferentes zonas la deforestación está presente, hablando ya del Perú. Tanto en la selva, también podemos tener la presencia de árboles, áreas verdes, tanto en la región andina como en la región costa, pero mayor presencia, claro está, en la costa, ¿no? Perdón, en la costa, en la selva, en la selva. Por ejemplo, en la costa y la sierra tenemos algunas especies como el eucalipto, ¿no? El eucalipto. En la costa norte el algarrobo, a través del cual se puede utilizar el algarrobo para construir cajones de frutas, ¿no? Se puede utilizar como leña, su madero. Eh, se puede utilizar para elaborar los pisos de madera, pisos de parqué, ¿no? Bueno, entre otros usos que se le puede dar. Bueno, el principal te comentaba ya en la costa norte, el algarrobo, pero no son las únicas especies que hay. Especies madereras. Tienes palo santo, guayacán, limoncillo, el eucalipto en la zona de la costa y la sierra, ¿no? Existen en ambas zonas. Y bien, muchachos, pues siendo entonces el algarrobo una de las especies más explotadas, bueno, te comentaba cuáles son sus usos que se le dan, ¿no? Existen otros tipos de madera, ¿no? Guayacán, gualtaco, te comentaba. Si usted recuerda, no recuerdo bien si habíamos comentado, ¿no? Teníamos allá por la zona de la costa norte del Perú, una zona de algarrobos, ¿no? La zona de algarrobos más grande, el algarrobal de Batán Grande. Dentro de cuando veíamos las reservas nacionales, el algarrobal de Batán Grande es dentro de las áreas naturales protegidas. Es un bosque natural de de esta zona, allá en Lambayeque. Por lo tanto, es considerada como una zona reservada. Ahí tenemos el mayor bosque, o el bosque más grande de algarrobos, al menos aquí en el Perú, ¿no? En esa zona de Lambayeque, que se le conoce como Batán Grande, declarada como zona reservada. En la zona andina también tenemos, muchachos, áreas o espacios con árboles, ¿no? Bueno, tú sabes, por la clasificación de Javier Pulgar Vidal, quien divide los 8 pisos ecológicos, ¿no? Costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Selva Alta y Selva Magua. Si nos referimos a la región andina, eso involucra los pisos altitudinales Yunga, Quechua, Suni, Puna, esos 4. Yunga, Quechua, Suni, Puna. Y ahí
Como tú entenderás, ya que estamos en zonas de altura, no tenemos presencia de grandes árboles, no tenemos una gran variedad y tampoco áreas extensas de árboles o vegetales. El clima es uno de los factores que limita ello. No vas a comparar ciudades que están sobre los 3.000, 4.000 metros, no vas a esperar encontrar áreas verdes en esas zonas, ¿no? El clima entonces y la altitud son factores que contribuyen entonces a la presencia de estos elementos naturales. Pero sin embargo tenemos algunos de ellos, ¿verdad? Tenemos el eucalipto principalmente en la región andina, tanto en la costa como en la sierra. El eucalipto. A veces utilizado este árbol, si tú lo dejas crecer, considerable tamaño, utilizado con fines, en ocasiones, bueno, en la sierra principalmente, con fines tradicionales, épocas de carnavales, llega la época de las yunzas. El que menos agarra su árbol de eucalipto, lo planta y ya está. Los eucaliptos, pues, los grandazos. Hay otros eucaliptos que están en apenas formación y también son utilizados. ¿No? Árboles pequeñitos, grandes, pero también que sirven con fines tradicionales, ¿no? Este tipo de celebraciones. Claro está que cada vez se ve menos, cada vez se ve menos. Y está. ¿No? Tenemos entonces el eucalipto, comentaba principalmente en la región quechua, otros tipos de vegetaciones como los piñuales, quichua, la tara, el molle, el romerillo, son especies propias de esta zona, de la región andina, esparcidas entre las diferentes regiones, entre la región Yunga, Quechua, Suni, Puna. Y bueno, por último, pues, y acá sí para hablar un montón, en la región selva, en la región amazónica. Por características, tú sabes que esta zona, por características geográficas, aquí tenemos la presencia de un clima tropical, ¿no? Donde tenemos sensación de calor por estar muy cerca de la línea ecuatorial, pero además también tenemos presencia de humedad, ya que hay lluvias constantes, ¿no? Mientras ves los rayos solares, tienes sensación de calor, al mismo tiempo llueve. Eso es todo un paisaje natural. Y por consecuencia tenemos gran abundancia y variedad de vegetación, ¿no? Y claro está, todo esto que está siendo talado, todo esto talado, deforestado y mal aprovechado, ¿no? Y ahí tenemos diferentes especies madereras, diferentes especies de árboles, tornillo, la lupuna, que es el árbol más alto que existe. Tienes el cedro, caoba, que son las maderas más finas que existen, ¿no? Las maderas más finas que existen en el mundo, y eso se extrae allá en el departamento de Madre de Dios. Entonces, muchachos, con esto, pues, se puede entender cuáles son las características y los efectos que nos deja la deforestación, ¿no? Realizada a través de la tala, principalmente. Si bien es cierto, esta actividad genera, ¿no? Trae generación de empleo, brinda estabilidad, ¿no? Brinda trabajo a una parte de la población, ¿no? Si bien es cierto, de aquí de los árboles se puede extraer y obtener materia prima para la industria. También es cierto que esto va a permitir que los grandes aserraderos tengan un gran desarrollo, ¿no? Ya que estas maderas principalmente son utilizadas para la carpintería, para la ebanistería, pero cuando se realiza de manera excesiva y de manera irracional, es decir, sin tener en cuenta las consecuencias, solo preocupándose por su dinero, por su interés, por su negocio, ¿no? A más árboles talen, más madera tienen y más pueden producir.
Ese es el pensamiento de las personas hoy día. Ahí es cuando se presentan los problemas, ¿no? Se presentan los problemas. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, una de las especies más explotadas es el tornillo que es el de mayor producción el día de hoy, por encima de las maderas más finas como lo es el cedro y la caoba. Hasta acá, muchachos, alguna consulta puede haber. Este tema es un tema muy amplio, ¿verdad? No es un tema que nosotros desconozcamos, no es un tema que nosotros no recordemos, no sepamos, porque la deforestación es uno de los problemas en la actualidad. Y como te dije, su principal problema o consecuencia es la erosión del suelo. Por ahí de repente me dirán, profesor, pero si uno tala los árboles, eso hace, por ejemplo, que la biodiversidad se pierda, porque los árboles caen y tú sabes que hay muchos animales que dependen de esos árboles. Hay muchas especies animales que viven en los árboles. Hay muchas especies animales que tienen como refugio estos bosques. Y al depredarse estos árboles, pues no tienen un lugar donde vivir, ¿no? Es cierto, la deforestación trae pérdida de la biodiversidad, especies reducidas o erradicadas. Eso contribuye a que el calentamiento global pues aumente, ya que estas áreas verdes contribuyen a la generación de oxígeno, ¿no? Estas plantas, estos vegetales consumen el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno, que es muy necesario para nosotros, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a analizar y ver bien, decimos el impacto directo, impacto inmediato, erosión del suelo. Impacto directo inmediato. Eso no quiere decir que no haya más consecuencias, sí, pero las consecuencias directas es la erosión del suelo, ¿no? Y de consecuencias indirectas y no tan inmediatas, pues, ¿no? Calentamiento global, cambios del clima, como ves ahí, reducción de diferentes especies de plantas y animales. Anualmente perdemos 13 millones de hectáreas de bosque nativo en el mundo, tanto en Asia, África y América. Resulta mucho más intenso en las zonas secas y semiáridas, especialmente en las montañas. Se han talado el 50% de los bosques del planeta. Los bosques tropicales, el pulmón del planeta, se reducen 1% cada año. Nosotros sabemos y entendemos cuál es la importancia de la presencia de la Amazonía, la presencia de los bosques, la presencia de los árboles. No, esto también lo encontramos en la Amazonía, también en los océanos, también tenemos generación de oxígeno, ¿no? Pero muchachos, bueno, en parte en nosotros pues corresponde, ¿no? Es cierto que nosotros no podemos luchar directamente, no podemos combatir directamente esta gran corrupción, esta actividad ilícita que provoca la deforestación, ¿no? Pero de alguna manera podemos contribuir, ¿no? Desde nuestro espacio, ¿no? Concientizando a la población. Tal vez por ahí, si estuviéramos en clases presenciales, ¿no? Dando charlas informativas acerca de las consecuencias de ello, educando principalmente a los más pequeños, pues son como dicen, el futuro de la... Ok, está bien, ahora lo reviso. En clases presenciales, tal vez por ahí hubiéramos podido hacer un espacio para poder compartirlo esto, al menos con los más pequeños, ¿no? Como una actividad final. O sea, estás de suerte. Pero esto es algo que, bueno, no solamente tiene que ser una tarea, sino algo del cual en algún momento de nosotros puede ser un tema de conversación. Seguramente en casa tienen hermanos, primos, sobrinos, o algún amiguito pequeño de menor edad, y pues está en nosotros ayudar, educar o también compartir en la mesa, ¿no? Con los padres, en alguna conversación que nosotros podamos tener,
Mira las consecuencias de este problema que nos trae, cuánto se desperdicia, el oxígeno desperdiciado, las especies, la biodiversidad erradicada gracias a esta actividad. Y bien, muchachos, entonces, bueno, esto más que como tema queda un poquito más como conciencia, ¿no? Como acciones que no, creo que en las actividades de extensión que se te ha dejado hay un poquito justamente de eso, ¿no? Acciones a tomar o tomar en cuenta para poder justamente eh, combatir este problema. Combatir este problema. Este es un problema que no solamente es de ahora, sino ya trae mucha cola, de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero el día de hoy cada vez está siendo cada vez más latente, más fuerza, con más fuerza viene y cada vez de mayor importancia. ¿No? Y bueno, solamente hemos hablado hace ratito de las especies, solamente hemos hablado de los árboles. Ustedes saben que también en esta zona de la Amazonía también hay poblaciones nativas, poblaciones que no viven en las ciudades, poblaciones que solamente dependen de lo que la naturaleza les ofrece, lo que la naturaleza les da. También, gracias a la deforestación, estas poblaciones indígenas se ven obligados a migrar, irse a otro lugar, ¿no? Cambiar sus costumbres, sus tradiciones, porque ya no tienen los mismos beneficios, ¿no? Las empresas vienen y radican estas áreas verdes y las familias, ¿de dónde aprovechan, no? ¿Cuál es su lugar el cual ellos van a radicar, donde se van a cobijar, ¿no? De repente estos árboles eran, estas áreas verdes, pues servía como manto para cubrir, ¿no? Para un manto de refugio. Sí, sí, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Entonces, siempre pensando en los pros y los contras. Consecuencias en nuestra tierra. Mira, recuerda que le hablaba yo sobre la erosión del suelo. Mira con la deforestación cómo quedan los suelos. Erosionados, secos, áridos, infértiles. Bueno, este es un tema, digamos, que nosotros manejamos un poco, comentamos de algunas especies madereras y también para reflexionar, ¿no? También nos sirve. Así como esto, existen muchos problemas en nuestro mundo. Este es uno de los tantos que existe y al cual tampoco no podemos ser, ¿cómo se dice? Hacernos de la vista gorda. Bien, muchachos, a ver, mientras le comparto la ficha, por favor vayan activando sus cámaras. O mientras prendo mientras cargo la ficha. El día de hoy fue deforestación. Acá está. Y cámara encendida, por favor. Sí, sí, ya le comenté que sí. O bueno, a ver, primero le tomo la foto. Y bueno, claro. A ver, la foto primero. A ver, ahí va. Todas sí están todos. Un rato salió, no salió. Sí, ya salió. Ok. Ahora sí. Acabo de tomar la foto. Muy bien, que tenga buen día. Creo que ya no nos volvemos a ver de acá, ¿no? Cierto, cierto. Ok, que le vaya bien en adelante, que tenga buenas vacaciones y preparada para el próximo año. Que pase una feliz Navidad y un buen año nuevo. Nos vemos. Con ustedes, no, no los estoy despidiendo a todos, simplemente una compañerita que ya se va a retirar. Los demás seguimos.
Listo, muchachos, ahí debe estar apareciéndoles o por aparecer el tema del día de hoy. Muy bien. A ver. Aquí está. Primera pregunta, dice, en la costa del Perú, ¿qué madera se utiliza? La madera puede ser procesada como leña, carbón, madera para cajones. La E. El cedro, no, ¿cómo vas a utilizar la madera más fina, no? Para leña, para carbón. La D. No, puede ser tanto el algarrobo, ¿no? El algarrobo por ahí. Ok, gracias. Ok, igualmente, buen año. Puede ser también, el algarrobo también puede ser el eucalipto, ¿no? Ambos. Ya que el eucalipto, sí, el eucalipto se está presente tanto en la costa como en la sierra. Pero vamos a dar prioridad al eucalipto. Sí. 2. Al proceso que consiste en la eliminación total de la vegetación natural con el fin de usar esos suelos para la actividad agropecuaria se denomina fácil. La deforestación. Deforestación. ¿Quién me está ayudando en esta oportunidad? Nombre, apellido. Okay. 3. La deforestación, entendida como la tala indiscriminada del bosque, genera graves problemas de fácil, ¿no? Principal consecuencia de la deforestación era la erosión del suelo. La erosión del suelo. 4. Árbol utilizado en la costa norte del Perú. Es utilizado para la fabricación del parqué. La C. Claro, ¿no? Muy bien. Algarrobo. Principal especie existente en la costa norte del Perú. Incluso ahí tenemos una zona reservada, ¿no? El de Batán Grande, donde tenemos la mayor presencia de algarrobos. El algarrobal de Batán Grande. 5. Entre 1885 y 1929, la región amazónica se convirtió en lugar de especial interés económico y geoestratégico para los países de la cuenca del Amazonas, debido a... La excelente. Debido a la explotación del caucho y la chiringa. Como bien, muchachos, saben ustedes, nuestro país es un país que ha sido bendecido aparentemente, porque tenemos una gran variedad de recursos. Y en aquel entonces, el caucho, chiringa, son especies madereras del cual se extraía, pues, o se podía elaborar, por ejemplo, con el caucho se podía elaborar llantas, neumáticos, para poder fabricar los automóviles, ¿no? En la época de la segunda revolución industrial, en la cual los automóviles se estaban produciendo a mayor cantidad y en el Perú se encontró caucho. 6. Región donde ubicamos al eucalipto. C. La C, no, en la región Quechua. Región Quechua. Muy bien. 7. El bosque de la región andina comprende... Región andina era la Yunga, Quechua, Suñi, Puna. La La E. La E. Un ratito sigo anotando. Por interno también me están ayudando.
8. ¿Los bosques relictos son propios de la región? Es Puna. De la región quechua. Siguiente, 9. Uno de los grandes países de América, cubierto por extensos bosques de coníferas que lo hacen el mayor productor mundial de papel, es La C. Brasil, claro. Brasil. Y la número 10, especie arbórea del cual se extrae la madera más fina del mundo. ¿Madera más fina o está entre las maderas más finas del mundo? Te había comentado que uno de ellos era la caoba y la otra es el cedro. Por interno me estaban ayudando. Claro, excelente, el cedro. Ahí está. Bien, muchachos, entonces ahí está la actividad de aplicación resuelta. Bueno, queda para ustedes entonces la evaluación. Departamentos con mayor deforestación. Usted lo va a encontrar aquí. Pero principalmente son los departamentos de la región selva. Bosque de mayor diversidad en el mundo. Fácil, muchachos. Lo tenemos aquí, está aquí en el Perú. ¿Cómo se llama esas áreas verdes que cubren la selva, parte de la selva del Perú? ¿Qué departamento se ubica la zona maderera de Aucayacu? ¿Y en qué departamento se ubica el bosque de Podocarpus? 3 preguntitas en la atención. ¿Qué es desarrollo sostenible? Fácil. Pregunta personal. ¿Qué acciones propones para evitar la deforestación? ¿Qué propondrías? ¿Qué harías? ¿No? Pregunta personal. ¿Qué acciones, campañas, concientización, etcétera? Como a usted se le ocurra. Y número 3, elabora una imagen o eslogan en contra de la deforestación. Imagínate que vas a hacer, qué sé yo, una campaña no a la deforestación o vas a elaborar una pancarta para protestar contra la deforestación. ¿Qué imagen pondrías? ¿Qué frase, qué imagen representarías o dibujarías tú para poder manifestarte, estar en contra de la deforestación? Sí se entiende, ¿verdad? Sí, bueno, si hay dudas, no lo sé, comenten. Y si no, pues quiere decir que sí. Bien, muchachos, entonces nos vamos a quedar ahí. ¿Sí? Estamos justo sobre la hora.